Amigos y amigas, recordemos nuestro acuerdo inicial. Si en el tema de hoy digo algo que les quita la paz, dejen esa idea a un lado y quédense con su paz. Pues recordemos que para nuestra salud emocional, nada mejor que la paz. Bien, tenemos entre manos un tema bastante polémico y que traje a colación hace algunas sesiones de reflexión. Se trata de las personas tóxicas. Cómo distinguirlas viendo sus características típicas, así como las pautas que caracterizan a una pareja tóxica. Y finalmente vamos a adentrarnos a observar la toxicidad que se presenta en los padres. De hecho, a lo largo de nuestra historia bíblica y humana, han venido presentándose afectando a la humanidad y a la vida de nuestro mundo. Como todos sabemos, ser padre no siempre es una tarea sencilla. Es normal que se lleguen a cometer muchos errores, ya que evidentemente nadie nace sabiendo cómo ser el padre perfecto o la madre perfecta. Recordemos que los seres humanos aprendemos más por errores que por acierto. De este punto de vista, cada error es una oportunidad para aprender. Y bien sabemos que donde hay aprendizaje, hay crecimiento. Yo siempre digo en los talleres, un error no es para castigarnos, un error es para aprender. Sin embargo, existe una gran diferencia entre padres que cometen algunos errores y padres que son tóxicos. ¿Quiénes son los padres tóxicos? De seguro que conoces más de uno y cercanos. Los padres tóxicos son aquellos que por distintas razones causan sufrimiento en sus hijos, ya sea a través de la manipulación, las demandas y el maltrato, desde la infancia hasta la adultez. Repito, los padres tóxicos son aquellos que por distintos motivos causan sufrimiento en sus hijos, ya sea mediante la manipulación, las demandas exageradas y el maltrato, sea físico o verbal, desde la infancia hasta la adultez. Existen diferentes tipos de comportamientos tóxicos que estos padres llevan a cabo con sus hijos desde pequeños que resultan totalmente perjudiciales para ellos y que en ocasiones son difíciles de detectar. Vamos a señalar algunos de estos comportamientos de los padres tóxicos. Según las investigaciones de Juan Armando Corbán, psicólogo organizacional y máster en recursos humanos, para los padres que educan a sus hijos saltándose las leyes de la lógica, Corbán nos comparte aquí algunos ejemplos. La gran mayoría de padres intentan de manera genuina darle todo por sus hijos, darlo todo y hacer todo lo que tienen a su alcance para satisfacer sus necesidades. Pero incluso los padres con mejores intenciones cometen errores y llevan a cabo comportamientos poco beneficiosos para el desarrollo y el bienestar de sus hijos o descendientes. Desafortunadamente, algunos padres van más allá que los simples errores y realizan conductas tóxicas que perjudican seriamente el crecimiento de su hijo y su salud emocional. Porque la figura de un padre puede marcar el futuro de su hijo y es, junto a la madre, el agente educativo más importante para el hijo. Pero ¿cuáles son las conductas perjudiciales de los padres hacia los hijos? ¿Cuáles son los comportamientos tóxicos de dichos padres? A continuación, vamos a ver y a reflexionar sobre varias características más habituales de los padres tóxicos. Por ejemplo, ejercen demasiado control. Son padres que están pendientes de manera exagerada de lo que hacen o dejan de hacer sus hijos.
No permiten que tengan cierto grado de privacidad y quieren estar siempre al tanto de con quién hablan, de qué hablan. Les revisan sus mensajes en el ordenador, en el computador o en el teléfono. Entre otros, tienen la idea de que a mayor control, mayor seguridad y afecto. Estos padres no se dan cuenta de que con ese patrón de control exagerado están asfixiando a sus hijos con tanta dependencia afectiva. No será de extrañar en un futuro próximo estos hijos sufran los efectos de la dependencia emocional de pareja que aprendieron de sus padres. Los padres tóxicos protegen de manera excesiva a sus hijos. Los sobreprotegen. Son padres que no permiten que sus hijos se desenvuelvan y aprendan a hacerse cargo por sí mismos, de manera autónoma. Prefieren resolverle los problemas antes de que ellos lo intenten por sí mismos, por temor a que se puedan equivocar y así supuestamente evitarles sufrimiento. Suelen también prohibir salidas con amigos o compañeros por miedo a que puede pasarles algo. Todo esto propicia a fomentar más su dependencia hacia los padres e incluso hacia otras personas. La gran mayoría de los padres quieren que sus hijos estén bien y se preocupan por ello. Pero algunos padres convierten esta conducta en un comportamiento totalmente tóxico. Por ejemplo, no dejándoles salir con sus amigos a pasear en bicicleta por miedo a que tengan un accidente. Esto puede provocar que sus hijos se vuelvan inseguros y no desarrollen su propia autonomía. Y además, no les dejan disfrutar de su vida. Los hijos de padres sobreprotectores crecen inseguros, miedosos, hasta paranoicos. Por otro lado, hay algunos padres que son demasiado exigentes con sus propios hijos y que no toleran sus fracasos. Son rígidos. Estos padres críticos son demasiado perfeccionistas y esperan que sus hijos lo hagan todo excelente y piensan que de la manera de conseguirlos es recordándoles sus errores una y otra vez. De modo que la desaprobación es permanente. Son padres que pretenden educar desde la crítica, desde la desaprobación y no así desde el amor y la flexibilidad. Este tipo de comportamiento puede provocar serios problemas para sus descendientes en el futuro y en ocasiones un daño psicológico y emocional que puede acompañarles el resto de su vida. Una de las causas de esta conducta puede ser la baja autoestima del padre, un tremendo sentimiento de inferioridad e incluso una personalidad perfeccionista. Pues estos padres se creen perfectos y por lo general utilizan frases como nadie te va a querer como yo. Es la frase que puede resumir este punto que esconde una autoestima inexistente en el padre o la madre, que pretenden llenar su propia vida siendo el eje principal de la vida del hijo. Nadie te amará, nadie te cocinará, nadie te cuidará, nadie te vestirá como yo, nadie te conoce igual que yo, ni te entiende ni sabe lo que necesitas. Y si no hay una persona cerca que neutralice esto, ese niño o esa niña crecerá aislado de la gente porque, según su progenitor, el resto del mundo en su totalidad no lo querrá bien. Además, los padres tóxicos les exigen demasiado. A los hijos hay que exigirles, sí, pero no en demasía. Estos padres que directa o indirectamente dan a entender a sus hijos que su valía depende de qué tan buenos sean o qué tanto destaquen en algún área de su vida. Por ejemplo, aquellos padres exigen a sus hijos
salir siempre en el cuadro de honor del colegio, que sus calificaciones sean perfectas, que son los mejores en algún deporte, entre otros. Estos padres pretenden que sus hijos tengan la excelencia en todo. Todo esto genera a sus hijos ansiedad, mucha ansiedad, y una inmensa frustración si no logran conseguir el objetivo deseado. Como consecuencia, pueden desarrollar una baja autoestima al tener la creencia de que si no logran sobresalir o hacer las cosas a la perfección, no tienen la misma valía. Recordemos que estos padres exigen mejores y mayores logros por parte de los hijos. Son padres que no muestran aprecio por los éxitos de sus hijos y manifiestan un continuo descontento e insatisfacción. Son los eternos insatisfechos. Y el hijo de padres perfeccionistas sienten que a pesar de sus logros y de sus éxitos, nunca alcanzan a merecer todo el aprecio, la aprobación y el afecto o el amor de los padres. Estos hijos crecerán con la creencia errónea de que no son lo suficientemente buenos. Y por lo mismo, la frustración será la compañera a lo largo de su vida porque hagan lo que hagan, nunca será suficiente. Por otro lado, existen padres que a través del autoritarismo expresan su toxicidad. De hecho, son padres tremendamente autoritarios, muy poco tolerantes, muy poco flexibles e intransigentes. Los padres autoritarios son aquellos que obligan a sus hijos a comportarse de determinada manera sin tener en cuenta sus necesidades y emociones. Son intolerantes e inflexibles y hacen sentir mal a sus hijos, mostrándose incluso agresivos cuando sus hijos no actúan como ellos desean. Entonces actúan de manera desproporcionada en muchas ocasiones. Son padres que muestran una comunicación escasa con sus hijos e intentan criar niños obedientes y muy dependientes. Al ser padres parcos o poco afectuosos, sus hijos suelen acabar siendo poco alegres o poco espontáneos. Estos padres autoritarios son normalmente absorbentes. El niño debe poco a poco ir haciendo su vida y descubriendo el mundo. Pero los padres tóxicos no entienden esto. Los quieren muy cerca y para ello impiden cualquier indicio de independencia, haciéndoles sentir culpables simplemente por querer convivir con otras personas. En la adolescencia esta situación se agrava cuando aparecen amigos, novios, novias, actividades en grupo fuera de casa, pues los padres acentúan más su autoritarismo, excluyendo el diálogo casi en su totalidad, de tal manera que solo quieren que los hijos obedezcan a su mandato. Los hijos descubren que su propio valer se reduce al de un servidor que siempre se somete. En el fondo no es reconocido ni como hijo ni como persona, ni como verdadero hijo de Dios en los hogares cristianos. Vale solo en cuanto se someta y cumpla los deseos y expectativas familiares. Y se siente obligado a llevar buenas calificaciones, a ser buen deportista y a realizar todo aquello que sus padres desean. Y en esta línea, los padres autoritaristas planifican incluso la carrera profesional de sus hijos. La preocupación de los padres es porque sus hijos tengan la vida que ellos desean, que pueden hacer que sus hijos acaben eligiendo su carrera profesional en función de los gustos de sus padres. Por ejemplo, algunos hijos pueden destacar como artistas y pueden ser felices desarrollando su pasión, pero en cambio acaban estudiando la carrera de medicina, por decir, y dedicándose a algo
que no les hace plenamente felices. Cada uno debe vivir la vida en función de sus propios sueños y expectativas, y no reproducir la de sus padres. Conozco un interesante caso en el que el hijo estudió la carrera que el padre le exigió. Cuando el hijo terminó la universidad, le entregó el título académico a su orgulloso padre y le dijo: papá, acá tenés el título que tanto querías. Ahora yo voy a estudiar lo que yo quiero. Tremendo, ¿verdad? Este hijo, por exigencia del padre, se había sometido a su voluntad en todo, pero lo mejor que pudo hacer finalmente fue rebelarse ante los excesos del padre y rescatar su derecho a la independencia. De hecho, hay casos en los que los hijos están en su derecho de rebelarse ante ciertas actitudes parentales, por ejemplo, cuando los padres exasperan a sus hijos, porque les picotean el alma casi todo el tiempo, los manipulan, los chantajean, los agobian, les eligen la carrera negando la vocación natural de los hijos, les quitan el mínimo de libertad que estos necesitan para desempeñarse en el campo de la socialización y de la responsabilidad. Pero aun cuando los padres exigen al hijo a mentir, a ser hipócritas, peor a robar, el hijo está en pleno derecho moral de rebelarse y rechazar los mandatos parentales, porque es consciente de que los padres están equivocados y carecen de valores. Dentro de los padres tóxicos también existen los padres competitivos. Aunque parece difícil de creer, hay padres que compiten con sus hijos. Aunque nos parezca una aberración, hay madres que ven a sus hijas rivales y hay padres que, para sobresalir ellos, ridiculizan a sus hijos, sobre todo en público. Ya sea a nivel físico o intelectual, suelen ponerse de tú a tú con ellos. Esto se debe a que tienen un alto grado de frustración personal y esta es una de las maneras en las que la descargan, haciéndoles sentir inferiores a ellos. Padre o madre, si has tenido hijos sin ser muy consciente de lo que estabas haciendo, es posible que descargues o estés descargando tu frustración en ellos y que te estés negando a darles cariño y comprensión, a la vez que los culpas de todo lo malo que te pasa. Tus hijos no son responsables ni culpables de lo que hayas traído al mundo de manera no deseada. Padre o madre, te sugiero buscar apoyo psicoterapéutico y espiritual para elaborar tus sentimientos intrusos que llevas dentro, para dejar de transferirlo a tus hijos y dañarlos con tu toxicidad. Como podemos observar, la toxicidad en algunas personas, particularmente si son padres, se manifiesta de múltiples formas. Otra de las características de esta clase de padres son los indiferentes. Hay veces que no es el control excesivo lo que hace mal, sino la falta absoluta de control, el otro extremo. Y así la indiferencia se presenta como el otro extremo del excesivo control. Por desgana o desinterés, la indiferencia de los padres acaba dejando que el hijo haga y decida su vida sin estar capacitado del todo para ello. Y por lo mismo dejan que el hijo se desenvuelva en un ámbito de libertinaje en el que hace lo que le da la gana, literalmente, y carente de principios y valores. Lo que da como resultado niños caprichosos, egoístas, sin límites y con poca o ninguna tolerancia a la frustración. Y donde estén son un verdadero problema, pues viven sin Dios ni ley. Hijos así están programados para la delincuencia y para la psicopatía en cualquiera de sus formas. Ojo con eso.
En la actualidad podemos observar cada vez más casos y casos de niños y adolescentes con estas características de libertinaje debido a la indiferencia de los padres que dan más importancia al trabajo y a la vida social que a la presencia y a la educación de sus hijos. En esta línea, el hecho de que a estos padres no les importa cómo van creciendo sus hijos, los convierte en padres tóxicos por excelencia. En uno de mis talleres grupales de autoestima y relaciones, en un momento de asertividad, una señora nos decía: mi padre siempre fue el eterno ausente y mi madre fue indiferente conmigo hasta el día de hoy. Muchos padres, en el agobio de la lucha por la vida, se ausentan demasiado tiempo del hogar y se van desconectando del proceso educativo de los hijos con el riesgo de caer en la indiferencia con respecto a la presencia activa y afectiva, así como la indiferencia a la orientación que los hijos requieren. Y también, como hemos visto en otras reflexiones, están los padres manipuladores, que cambian la realidad a su antojo, se inventan lo que ha pasado. Estos padres son realmente dañinos, pues les venden a sus hijos una realidad que no existe más que en su cabeza, la que a ellos les viene mejor. Y claro, son tus padres y eres pequeño, ¿a quién vas a creer? A pesar de que muchos padres tienen un comportamiento ejemplar con sus hijos, hay otros que de manera consciente o inconsciente tienen una actitud manipuladora y que dañan profundamente a sus hijos, porque en ocasiones no pueden escapar de ellos. Los padres que además suelen tener este tipo de comportamiento con otros individuos y por tanto sus propios hijos también sufren sus comportamientos tóxicos. Las personas manipuladoras son expertas en detectar las debilidades ajenas para llevarlas a su propio terreno de manera sigilosa. Además, suelen no detenerse hasta conseguir su objetivo. Son insaciables y suelen tener una gran necesidad de control. Estos padres suelen utilizar la manipulación. Son muy chantajistas y manipulan a sus hijos para lograr sus fines. La manipulación puede ser consciente o inconsciente. Regularmente este tipo de personas tienen también son padres manipuladores, o por lo menos uno de ellos lo es. Suelen utilizar frases como: espero que cuando tengas hijos no te hagan lo mismo, o ¿quién te va a querer más que yo? O si sales con tus amigos, me voy a quedar sola o solo. Entre otras frases, son típicas. Cabe mencionar que los padres manipuladores son personas muy inestables emocionalmente. Otra de las características típicas de los padres tóxicos es que suelen ser muy distantes. Y esto es que no brindan afecto ni valoran lo que reciben de sus hijos. Probablemente así crecieron y repiten este triste comportamiento con sus hijos. Estos crecen sin recibir amor y acaban por no darlo tampoco, ya que son rechazados. Cualquier muestra de atención que tengan hacia los padres, hacia sus padres, puede ser recibida con un «es lo que debes hacer, es tu obligación». Este vacío emocional es muy perjudicial para el hijo, pues en la etapa adulta desembocará en dificultades para relacionarse de forma adecuada y en una sensación de culpa en los momentos que se sienta feliz, ya que lo han criado haciéndole creer que no tiene derecho a ser feliz. Es obvio que estos padres distantes son muy poco comunicativos. Bien sabemos que la comunicación es básica en las relaciones interpersonales, porque puede evitar muchos conflictos. Pero en el caso de la relación padre-hijo, madre-hijo, es especialmente necesaria, porque puede ayudar al hijo a sentirse querido, amado, valorado
y es necesario para su correcta educación. Los padres pocos comunicativos evitan tener conversaciones con sus hijos y no tienen en cuenta sus necesidades. De hecho, los padres deberían tener en cuenta no solo lo que dicen, cuándo lo dicen y cómo lo dicen, sino que deberían ser expertos en escuchar activamente a sus hijos para poder comprenderlos desde su propia perspectiva y lograr una empatía con ellos. Además de poco comunicativos, estos padres son limitadores. Perpetúan los roles de género hasta el extremo, educando niñas sumisas, delicadas, femeninas e hiperresponsables, y así como varones que no deben mostrar sus sentimientos y sí ser agresivos y despreocupados. Lo malo no es ser así por tu propia naturaleza. Lo nefasto es que tu sexo defina tu forma de ser desde que naces, limitando tu vida y tus deseos. Estamos llegando a la segunda década del segundo milenio y aún no dejamos que cada niño sea persona ante todo y desarrolle su personalidad de forma natural mientras les vamos enseñando principios y valores. Otra de las grandes características de los padres tóxicos es el maltrato físico y verbal. Y cuando hablamos de maltrato verbal, hablamos de maltrato psicológico. Por mucho que a algunos de nosotros nos cueste creer que existen padres que maltratan a sus hijos, estos existen y desgraciadamente mucho más de lo que podemos creer. Algunos de estos padres emplean la violencia física en momentos puntuales y otros con más frecuencia. Algunos de ellos emplean la violencia verbal, hablando de malas maneras, echando sapos y centellas, como decimos en nuestro medio popularmente, y propinando insultos. Los padres maltratadores crean problemas serios en la autoestima de sus hijos y provocan un daño que puede ser muy difícil de borrar en la memoria, sobre todo en la emocional. Queridos amigos, vamos a dar un espacio musical y luego tendremos el espacio para responder a sus inquietudes. Nunca vas a lograr nada en tu vida, eres un perfecto idiota y cosas por el estilo. También suelen compararlos con otras personas, ridiculizándolo delante de los demás, entre otras actitudes que lo único que hacen es que se crea realmente todo lo que le dicen y su autoestima se encuentra cada vez más deteriorada. Los padres tóxicos suelen hacerse los víctimas. Su afán por llamar la atención no tiene límites. Llegan incluso a enfermarse, entre comillas, si se les lleva la contraria. Para conseguir que los niños hagan lo que ellos quieren, aun cuando no sea sano, usan el chantaje emocional de forma deliberada, siendo peligrosísimo, pues la culpa que les hacen sentir anula el carácter y la voluntad del niño, convirtiéndole en una marioneta, en un títere, sin decisión a causa de la manipulación enfermiza de los padres, quienes además culpabilizan a sus hijos de sus propios fracasos o frustraciones. Algunos padres no están a gusto con sus propias vidas, por ejemplo, por sentirse fracasado en su trabajo. Como consecuencia de ello, su autoestima puede estar baja y pueden mostrarse bastante irritables y poco pacientes. Estos padres además pueden cometer el error de proyectar sus fracasos en la gente que les rodea, especialmente aquellas personas cercanas como sus propios hijos.
Hay muchos más tipos de padres tóxicos, por desgracia. Ojalá entendiéramos todos que es una responsabilidad muy grande tener hijos y educarlos. Que nuestra influencia es brutal en su desarrollo como personas y que si no podemos con ello o nos desborda, debemos pedir ayuda familiar o profesional. Dejemos de tener reparo de buscar ayuda profesional. Terminemos con la idea errónea de que ir al psicólogo es cosa de locos, o como que ir a la guía espiritual es cosa pasada de moda. Los padres se refugian en sus hijos. Algunos padres tienden a contarle sus problemas a sus hijos, como si fueran una especie de asesor o amigo esperando recibir ayuda, o por lo menos consuelo de parte de ellos. Esto lo suelen hacer con la finalidad de desligarse de sus propios problemas, depositando una responsabilidad en los hijos que no les corresponde. Por desgracia, muchos padres comparten con sus hijos acerca de la relación tóxica que tienen de pareja, con el afán de ganar su complicidad y colocarlos así en contra del otro progenitor. Esta actitud parental es muy común en casos de divorcio, por ejemplo, y en su egoísmo y ceguera, el daño emocional que le hacen a los hijos es impredecible. Y va desde la decisión de no casarse nunca, a repetir o recrear la misma relación tóxica de sus padres, y además regar dicha toxicidad en sus relaciones interpersonales para revivir en su vida social el conflicto de sus padres. Y crudamente podríamos preguntarnos si estos padres odian o aman a sus hijos, pues por los resultados de daños que realizan se observa muy claramente que los odian. Pero ellos no quieren reconocer eso. Los odian. Hay que observar los resultados. Por sus frutos los conoceréis. Así como en todo, la palabra de Dios es el principal punto de referencia para no perdernos. Es curioso cómo los padres sobreprotectores presentan angustiosa alarma cuando se les hace la pregunta respecto a si aman o si odian al hijo. Y de manera firme y contundente afirman que los aman en demasía, sin reconocer que es precisamente esa demasía la que intoxica emocionalmente al hijo. Además, amigos y amigas, observemos también que los padres tóxicos son demasiados críticos. Existen los padres exigentes, como hemos dicho, pero además también es posible encontrar padres demasiado críticos. Yo diría criticones. Son padres que raramente elogian a sus hijos y no suelen ser conscientes de que no saben que con sus reproches continuos, sus críticas continuas, acaban reforzando el mal comportamiento que pretenden corregir. Es como echarle leña al fuego. Criticar trae consigo juzgar, censurar, condenar, y esto hace que los hijos se pongan a la defensiva y respondan con hostilidad, rebeldía y desconfianza. Amigos y amigas, el trauma emocional más doloroso lo genera la desaprobación parental. Padres que desaprueban a sus hijos por todo y por nada, que suelen transmitirse de generación en generación en una cadena indefinida. Es absurdo pretender que los hijos tengan una respuesta o reacción positiva luego de haber recibido un estímulo o la acción negativa de los padres. Es como pedir peras al olmo. Por favor, la violencia trae violencia, como perro engendra perro. Entonces la crítica descalificativa o la desaprobación no es una buena forma de educar. Tengamos claro que la crítica descalificativa o la desaprobación es la manera más cruel que los padres utilizan para intoxicar a sus hijos. Por desgracia, en nuestra cultura, la crítica descalificativa o la desaprobación
impera en nuestras relaciones interpersonales en general. Es como si nos desquitáramos con todos la desaprobación que recibimos de nuestros padres, quienes nos generaron sentimientos intrusos de ira, rencor, resentimiento, que transferimos a los demás, especialmente a nuestra pareja, si nos lo permite. Y si no, los vamos a transferir a los hijos. Nos desquitamos con ellos. Este es el patrón que repetimos. Este es el cliché que usamos todo el tiempo, una y otra vez. Una y otra vez todo el tiempo estamos haciendo eso, como una cadena generacional interminable. Además, los padres tóxicos desaprobadores, existen los poco afectuosos. Son parcos, fríos. Los hijos necesitan sentir el cariño de sus padres, especialmente cuando se sienten solos. El cariño del hogar puede ayudar a pasar los malos ratos y crea vínculos afectivos que luego el niño aprende. Los modelos familiares que no tienen su base en el afecto y la confianza pueden provocar problemas en las relaciones interpersonales de los hijos en el futuro. Otros padres proyectan sus fantasías o sueños en sus hijos. Mientras algunos pueden culpar a sus hijos por sus fracasos, otros pueden proyectar sus sueños fallidos o expectativas no cumplidas con los más pequeños. En otras palabras, pretenden que sus hijos vivan la vida que ellos no han podido vivir. Es un modo inadecuado de gratificar sus propios sueños, utilizando a los hijos para ello. Es sorprendente observar las múltiples formas en las que los padres tóxicos expresan lo inadecuado e impertinente de sus comportamientos en el trato con los hijos. Entre las formas más comunes está el rechazo a la vida social de ellos. Entonces los padres tóxicos no aceptan las amistades de sus hijos porque tienen expectativas de quienes deben mezclarse o no mezclarse. Ya sea porque no tienen carrera, o por un asunto racista, o porque no tienen dinero, o porque no están a la altura cultural, o porque llevan tatuajes, o porque son morenos, o por último, por no ser como ellos quieran que sean. Estos padres se angustian ante la idea de que tienen que dejar a sus hijos vivir su vida, cuando en realidad es su derecho. Por otro lado, está por demás reconocer que los padres tóxicos son egoístas. Todos hemos conocido a personas muy egoístas durante nuestra vida, pero más complicada es la situación cuando este tipo de hábitos y actitudes egocéntricas se manifiestan en los padres. Los padres egoístas solo piensan en sí mismos y causan mucho sufrimiento en los hijos, pues no se sienten queridos. Estos no se sienten queridos, ni amados ni valorados. Los padres egoístas suelen ser un mal modelo. Normalmente los padres son ejemplo para los hijos y son los modelos más importantes para su vida, porque en ellos se ven reflejados y suelen heredar ciertos hábitos, costumbres, incluso comportamientos. Cuando los padres no dan ejemplo y son un mal modelo, los hijos corren el riesgo de aprender conductas nocivas. Eso sin tener en cuenta el daño emocional que les pueden hacer. Por ejemplo, si son alcohólicos o tienen otro tipo de adicciones. Los padres tóxicos no les enseñan hábitos saludables a los hijos. Los hijos se ven reflejados en los padres, pero especialmente es importante saber que los progenitores educan a sus hijos a la hora de adoptar hábitos saludables. Los padres que no tienen un estilo de vida saludable mandan un mensaje erróneo a sus hijos y eso puede tener un efecto en su salud emocional futura. Queridos amigos, llegamos a término de nuestro programa. Dios los bendiga a todos y que tengan una semana bonita. Hasta pronto.